Mi nombre es Pereira Patricia. Nuestro grupo le toca dar la exposición de responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Vamos a introducirnos con la historia de la responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Podemos empezar a hablar de la época romana, donde la educación estaba dada en la órbita privada, es decir, los padres eran quienes instruían a sus hijos y enseñaban las reglas morales. Ya en la época medieval podemos ver las primeras instituciones con dominio cristiano, en donde era una época de servidumbre y sometimiento, tanto su vasallo hacia su señor, así como los alumnos hacia su maestro. Había en este tiempo registros de tiranía intelectual, pero no había ningún tipo de responsabilidad que se le pudiera atañer al maestro. Ya en 1804 se ve la codificación del Código francés, donde plasma la responsabilidad y lo encuadra hacia el hecho ajeno. Como podemos ver en la filmina que se está reproduciendo, el Código francés en 1804 plasma en el artículo 1384 la responsabilidad de los maestros por los daños causados a los alumnos y hace referencia a los institutos e artesanos. Como podemos ver, la doctrina francesa parte de la presunción de culpabilidad, porque el maestro tiene una responsabilidad que es dual, la de vigilar al niño y la de instruir. Por lo tanto, la culpabilidad va a venir por la negligencia y el deber de vigilancia. La visión de institutores era cualquier persona que cumpliera la función de instruir y de educar a los menores, sea director, maestro o principados de los colegios. Esta idea de responsabilidad se trasladó a Argentina y España. Así podemos ver que en el Código Civil español la responsabilidad va a estar dada para los maestros y solo se podrán eximir si pueden demostrar que han obrado diligentemente como un buen padre de familia. Respecto a la normativa argentina, vamos a poder ver que esta idea de responsabilidad en los establecimientos educativos se ha plasmado en el artículo 1117. Dentro del grupo de las obligaciones por los hechos ilícitos que no son delitos y está muy relacionado con la responsabilidad de los padres. Voy a leer una palabra textual de Vélez en donde habla de que la responsabilidad de los padres cesa cuando el hijo ha sido colocado en un establecimiento de cualquier clase y se encuentra de una manera permanente bajo la vigilancia y la autoridad de otra persona. Es por eso que el 1117 establece que los padres van a ser, al igual que los directores de colegios y maestros, responsables por el daño causado por sus alumnos y aprendices. Podemos decir entonces que la idea de responsabilidad civil de los establecimientos educativos ha sido receptada desde el Código de Napoleón, como hemos visto en la parte de la historia de la responsabilidad que se ha reproducido en las filminas. Respecto de las posturas doctrinarias, tenemos tres. La teoría de la culpa, invigilando, donde funda la responsabilidad de las autoridades educacionales en la vigilancia y la presunción de la culpa se va a dar por esa falta de vigilancia y cuidado de los menores, que es la posición que adopta la mayoría. La teoría de la patria potestad delegada es delegar la patria potestad, hoy llamado cuidado, desde el momento que esos incapaces están en manos de la autoridad educacional. Finalmente, la teoría de la dificultad de las cargas probatorias de las víctimas. Se trató de favorecer a las víctimas que han sufrido lesiones o daños provocados por los alumnos. Pensemos que antes de la promulgación de la ley 24.830, el factor de atribución para la responsabilidad era subjetivo. Por lo tanto, lo que vino a traer la ley son cambios importantes, porque el factor dejó de ser un factor de atribución subjetivo para ser objetivo, liberó a los directores y a los maestros la presunción de la culpa y desplazó la legitimación activa hacia los propietarios. Además, esta ley, la 24.830, estableció un seguro obligatorio para las instituciones educacionales.
El artículo 1117, modificado entonces por la ley 24.830, quedó redactado de la siguiente manera: los propietarios de los establecimientos educativos, sean privados o públicos, van a responder por los daños causados por sus alumnos cuando se hallen bajo el control de esta autoridad, y van a poder eximirse de esa responsabilidad cuando puedan alegar el caso fortuito. Además, se le impone la responsabilidad de poder contratar un seguro obligatorio. Respecto del seguro obligatorio y los presupuestos para la responsabilidad civil, van a ser detallados por mis compañeras. Finalmente, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que fue publicado en el Boletín Oficial en octubre del 2014 y que entró en vigencia en el 1 de agosto del 2015, la responsabilidad de los establecimientos educacionales se encuentra en la parte de las responsabilidades especiales y está reconocido en el artículo 1767. Bueno, yo soy Karina Colucci y voy a hablar de los legitimados pasivos con respecto a la responsabilidad de los establecimientos educativos. En el Código de Vélez Sarsfield estaba el artículo 1117 que se refería a las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos sino cuasi delitos. En este artículo se hacía extensivo a los directores del colegio y a los maestros por el daño causado por sus alumnos mayores de 10 años. Y en el artículo 1116 asignaba a los padres con respecto a los hechos causados por los hechos de sus hijos. Entonces, sobre esa norma se construyó una doctrina que finalizó con la actualización de la ley 24.830 y el nuevo artículo 1117, según esa ley, decía que los propietarios de los establecimientos educativos privados o estatales serían los responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallaran bajo el control de la autoridad educativa, salvo que se probara el caso fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil y estas normas no se aplican en establecimientos de nivel terciario o universitario. Esta norma a su vez dio otra jurisprudencia y otra doctrina, haciendo que se abandonara la responsabilidad subjetiva hacia los directores del colegio o directivos por una responsabilidad objetiva atribuida a los propietarios del establecimiento educativo. Esta responsabilidad se hizo tan objetiva que solo era posible liberarse de ella probando el caso fortuito. ¿Esto qué quiere decir? Que ni la prueba de la diligencia o la falta de la culpa del propietario del colegio, ni siquiera la prueba de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debieran responder eran suficientes para liberar de responsabilidad al empresario educativo. Ahora, después, en el nuevo código se incluye el artículo 1767 que parecería que a primera vista no tuviera grandes novedades. Y ahora voy a leer lo que dice este artículo en el nuevo Código Civil. El artículo 1767 dice: responsabilidad de los establecimientos educativos. El titular de un establecimiento educativo responde con el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. ¿Qué quiere decir entonces? En la reforma anterior hablaba de los propietarios del establecimiento educativo, propietarios como responsables. Con el nuevo código hablamos del titular del establecimiento. Ahora, ¿cómo lo identificamos? Porque bueno, va a ser quien tiene a su nombre la licencia y la facultad de explotar la actividad, prescindiendo de si es o no el propietario del edificio o de la instalación o si tiene su uso por locación. Después, con respecto a las responsabilidades concurrentes, si bien establece una responsabilidad directa del establecimiento educativo por los daños sufridos a sus alumnos menores que se encuentran bajo el control de la autoridad educativa, esto no implica que el establecimiento también pueda responder en virtud de otra norma. Con esto, ¿qué quiero decir? Que también para los docentes o directores se aplica el régimen general de responsabilidad, con lo cual
El damnificado también puede demandar al director docente invocando la culpa de los mismos, pertenezcan tanto a la enseñanza pública como a la privada. Bueno, no caben dudas de que quien efectúa un contrato con una institución educativa lo va a hacer con la certeza o la intención de tener un buen servicio educativo y que el órgano va a velar por la indemnidad del alumno y evitar la causa de daños, ¿no? Si tenemos en cuenta que hay un vínculo entre el establecimiento educativo y quienes contratan, ya no hay dudas de que hay un contrato de consumo. Esa interrelación entre quien contrata el servicio de enseñanza, sea público o privado, y el titular del establecimiento está enlazada con las características de un vínculo de consumo en donde podemos aplicar distintos artículos, como ser el 1092, que nos va a hablar de la relación de consumo y del consumidor. Después el artículo 1093, que es el contrato de consumo que se celebra entre un consumidor, un usuario, una persona humana o jurídica o con una empresa de productos de bienes y servicios, como sería en este caso. También el artículo 1095, que es la interpretación del contrato de consumo y se va a aplicar en caso de dudas. Y tenemos que también tener en cuenta el trato digno, que está en el artículo 1097, el trato equitativo y no discriminatorio, que está en el artículo 1098, y tenemos que también tener en cuenta el artículo 1099, que es la libertad de contratación. Pero siempre lo que principalmente tenemos que tener en cuenta es que el plazo de prescripción del derecho del consumidor es de 5 años. Mi nombre es Marcela Di Tomaso y en esta oportunidad me voy a referir a la interpretación de los principios que establece nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, donde nos dice que en cuanto al derecho, en su artículo 1, sus fuentes de aplicación deben ser conformes a lo que establece la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. En cuanto a la interpretación, su artículo 2 establece que deben ser tenidas en cuenta sus palabras y las finalidades que el legislador le dio en su momento para la aplicación de esos tratados de derechos humanos. En el artículo 3 nos habla un poco del deber de resolver, donde nos dice que ese deber de resolver no es otro que el que tienen nuestros jueces cuando un caso es sometido a su jurisdicción. Tienen, como bien dijimos, el deber de aplicar esos principios y valores jurídicos al caso en cuestión y resolverlos de una forma razonable y fundada. En cuanto a la ley, en el artículo 7 nos establece la eficacia temporal, donde dice que esta es aplicable cuando, en este caso, beneficie al consumidor y hace la distinción que puede ser incluso aplicada de manera retroactiva. En cuanto al ejercicio de los derechos, en el artículo 9 nos habla sobre el principio de buena fe, donde dice que este principio debe ser aplicado siempre a todas las relaciones jurídicas. Y cuando decimos todas las relaciones jurídicas, nos estamos refiriendo tanto a las contractuales como a las extracontractuales. En cuanto al abuso del derecho, en el artículo 10 nos hace referencia a que este abuso es cuando contraria al ordenamiento jurídico. Después también en el artículo número 12 habla sobre el orden público, que dice que se basa en la imperatividad de este, por ejemplo, en la ley de derecho del consumidor, que vamos a estar hablando en un momentito. Podemos hacer mención también al artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, donde nos habla sobre los derechos que poseen los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Esto, lógicamente, relacionándolo con la responsabilidad civil en los establecimientos educativos, que es el tema del que nosotros estamos hablando. También nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, nos establece que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Nos vamos a referir también a la ley 24.830, que básicamente esta ley lo que hizo fue modificar el antiguo 1117 del Código de Vélez, hoy 1767, donde el factor de atribución
en su momento era subjetivo, y a partir de esta modificación de la ley, del artículo, esta ley lo que vino a diferenciar es que el factor de atribución en cuanto a la responsabilidad civil pasó de ser de subjetivo a objetivo. Este artículo lo que establece en sí es que los antes eran responsables los directivos y maestros de los establecimientos educativos, y a partir de cambiar esa responsabilidad civil a los titulares de esos establecimientos, sean públicos o privados, siempre y cuando estos establecimientos sean habilitados o establecimientos oficiales. No aplica, por ejemplo, a una casa particular donde hacen cursos de inglés o algún otro tipo de curso. Bueno, esta ley, la 24.830, básicamente, como dijimos, lo que vino a hacer es modificar el tema de la responsabilidad civil y puso en cabeza de los titulares de esos servicios educativos la responsabilidad de que ellos poseen sobre los niños, en este caso menores de edad, que están o deban, o sea, que se hallen o deban hallarse bajo el control de su cuidado. También esta ley lo que vino a modificar es que esta aplicación se dice que es para establecimientos educativos primarios, o sea, nivel inicial, primarios y secundarios, no así en terciarios y universitarios. ¿Por qué hace esta distinción? Básicamente porque los establecimientos terciarios y universitarios generalmente los alumnos son personas mayores de edad, entonces la responsabilidad en ese caso es otra. También esta ley lo que vino a modificar es que los establecimientos educativos están obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil, que su cumplimiento estará a cargo de la autoridad jurisdiccional, llámese dirección de escuelas o el nombre que tenga. También podemos hacer referencia en base a este tipo de responsabilidad civil, por ejemplo, en una jurisprudencia aquí de nuestro país, en donde en el barrio 31, el barrio vulnerable, hubo un enfrentamiento de narcotraficantes donde se produjo una balacera que dañó a un alumno menor de edad que se hallaba en un establecimiento educativo. En ese caso en particular, el establecimiento alegó a modo de defensa el caso fortuito como algo que no pasa comúnmente. El juez en esa oportunidad, mediante una investigación que se realizó sobre ese tema en cuestión, pudo determinar que ese caso había sido producido entre 10 o 12 veces en el año, o sea, ese incidente de la balacera. Entonces, si nosotros nos basamos en nuestra definición de caso fortuito, que es un hecho imprevisible y que aún siendo previsible no se puede evitar, el juez consideró en esa oportunidad que ese hecho podría haberse claramente evitado si, por ejemplo, se blindaban todas las ventanas del primer piso del establecimiento educativo y por ende el hecho ese no se hubiera producido. A modo de hacer puntuaciones en cosas importantes, la ley básicamente modificó la responsabilidad, la corrió de ser de forma subjetiva y la transformó en objetiva mediante la única forma de exhibición es alegando y probando, más que nada probando, el caso fortuito. Aplicable, como dijimos, a establecimientos públicos o privados de nivel inicial, primario y secundaria, no así a los terciarios y universitarios, porque estos generalmente son mayores de edad. Esta ley también responsabiliza a
las entidades educativas en cuanto a los terceros que puedan ingresar en esa entidad, por ejemplo, en un acto escolar o cuando uno va a buscar al chico al colegio. Y refiriéndonos a los establecimientos educativos, tenemos que hacer la distinción de que hay tres tipos de establecimientos educativos. Tenemos los establecimientos privados, los privados con subvención estatal y los estatales, donde a estos últimos, los estatales, se rigen por normas de derecho administrativo. En cuanto a los establecimientos privados y los privados con subvención estatal, se les aplica siempre la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y por qué aplicamos la Ley de Defensa del Consumidor 24.240? Claramente porque estamos ante una relación de consumo en donde en cuanto a daños causados o sufridos por alumnos menores de edad, aplica el principio pro consumidor o pro consumatore, que en el artículo 1094 de nuestro Código Civil establece las dos formas de interpretación y que ésta debe ser llevada adelante siempre privilegiando la que beneficie al consumidor en el caso concreto. Los presupuestos de la responsabilidad son el daño, la antijuricidad, la relación de causalidad y factor de atribución, que puede ser objetivo o subjetivo. Específicamente el daño en materia de responsabilidad de establecimientos educativos se dan dos supuestos. El primer caso es el de los daños causados por alumnos hacia otros alumnos o a terceros, y el segundo supuesto es el de los daños sufridos por alumnos. En todos los casos, para que emerja responsabilidad por parte del titular del establecimiento, es necesario que esos alumnos sean menores de edad, o sea que tengan menos de 18 años. En cuanto al nexo de causalidad o la relación de causalidad, tenemos que tener en cuenta la ubicación del alumno. Para que la norma se torne aplicable, es necesario que el alumno que haya sufrido o haya causado el daño se encuentre bajo la órbita de vigilancia de las autoridades educativas. Entonces esto no solo comprende las actividades curriculares, como las materias comunes dentro del establecimiento, sino otras actividades como actividades deportivas o encuentros periodísticos fuera del establecimiento. Entonces, en este punto, la responsabilidad nace cuando la actividad está vinculada con el establecimiento y siempre que el alumno debiera encontrarse bajo la esfera de control de esas autoridades. A diferencia de la normativa anterior, el nuevo artículo agrega un término que debiera hallarse. En este sentido es porque a veces sucede que el docente se retira al baño o el alumno se escapa del establecimiento y eso no es causal de eximiente de responsabilidad porque justamente debía hallarse bajo su control. En cuanto a otro de los presupuestos, que es el factor de atribución, la norma establece que el factor de atribución en los casos de establecimientos educativos es objetivo, es decir, que el establecimiento no puede eximirse de responsabilidad demostrando su no culpa con los daños causados o sufridos. Se dice que el factor de atribución objetivo es agravado porque solamente el establecimiento puede eximirse de responsabilidad demostrando el caso fortuito. Y acá es donde entra otro de los presupuestos, que es la antijuricidad. Dijimos que para que nazca la responsabilidad, la conducta que por acción o omisión debía ser antijurídica, contraria a la norma o por la falta de cumplimiento de la palabra empeñada. Cuando hay daño se presume la antijuricidad, salvo algunas causas de justificación, como por ejemplo hemos visto el estado de necesidad, la legítima defensa, el ejercicio regular de un derecho. En este caso solamente va a ser aplicable el caso fortuito. Es la única causa de justificación que puede eximir al establecimiento de responsabilidad. Demostrando que hubo casos fortuitos, se demuestra que se rompió el nexo de causalidad. El caso fortuito es el acontecimiento que no ha podido ser previsto o que de ser previsto no ha podido ser evitado.
Entonces la prueba de que el daño se ha producido aún cuando hubo mediante un obrar diligente no se puede eximir de responsabilidad porque justamente la norma exige el caso fortuito como única causal de justificación. La prueba de este caso fortuito está en cabeza de los titulares del establecimiento, que son quienes deben probar que hubo un caso fortuito para poder eximirse de responsabilidad. O en su caso probar que uno de los requisitos no sea, por ejemplo, que es mayor de 18 años o que no debía estar bajo su órbita de vigilancia. Bueno, por otra parte, el segundo párrafo del 1767 nos trae como novedad la obligatoriedad de los establecimientos educativos de contratar un seguro de responsabilidad civil. Esta obligación de contratar recae no solamente sobre los establecimientos educativos estatales, sino también los privados y los mixtos, como se ha dicho antes. Lo que busca la obligatoriedad de este seguro es resarcir el daño rápidamente y que no se dependa de un proceso judicial en el que, por ejemplo, una sentencia pueda volverse abstracta por la insolvencia de los titulares del establecimiento. Con el seguro lo que se logra es dejar en manos de la aseguradora, que es quien tiene una estructura profesional y adecuada para solventar esos gastos. Se lograría cargar las consecuencias económicas derivadas del resarcimiento sobre el asegurador, quien se encuentra en mejores condiciones para solventarla por tener una estructura profesional de análisis y previsión de siniestros.